Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir un poco a la convocatoria que os hemos hecho. Es un agradecimiento de todo el club, ¿no? Y un poco el ver el apoyo pues, que presta la prensa desde todo momento en la iniciativa de este club, ¿no? Entonces, pues, antes de nada, agradecimiento en nombre de Club Orense Baloncesto, ¿no? Bueno, la reunión o la convocatoria que se ha hecho hoy era simplemente pues, para analizar una serie de puntos pues, que nos estaban un poco llamando la atención en este inicio de temporada, ¿no? O sea, antes de nada, para no desvirtuar un poquito lo que nos atañe realmente, que es pues, bueno, un poco la marcha deportiva del club, el intentar que el partido del viernes sea un punto de inflexión o intentar sacar un poquito adelante esta situación que a priori está siendo un poco más complicada de lo que se pretendía. Pues nada, haceros solo una breve referencia a que en el partido del viernes se va a realizar lo que se viene haciendo normalmente todos los años de la Operación Kilo con la Asociación Amencer. Debemos hacer referencia aquí al Banco de Alimentos de Orense, que como sabéis llevan colaborando con nosotros desde el principio de temporada y bueno, y gratamente pues se prestaron a dejarnos libre un poco la fecha de este partido para que Amencer fuese un poco la que apadrinara la Operación Kilo una vez más. Y bueno, pues lógicamente Amencer por la iniciativa, ¿no? Sobre todo en esta época que, bueno, que todos sabemos cómo está, ¿no? A los desfavorecidos, a la gente que se encuentra sin trabajo en estos momentos, por desgracia, y que creo que todo lo que podamos sumar desde el Club Orense Baloncesto a estas iniciativas pues son enriquecedoras, ¿no? Entonces, bueno, un poco, pues como ya salen los carteles y como se informa en la web y en todo, pues sí habrá un pequeño obsequio en cuanto al que aporte alimentos, pues de hacerle un kilo de alimentos por una entrada para ver el partido de este viernes, ¿no? Instamos a todo el mundo a poder ser que cuanta más afluencia de gente, pues eso significará que más alimentos tendremos también, y oye, pues así matamos dos pájaros de tiro, ¿no? Después, en cuanto al segundo punto del orden del día, por decir de alguna manera, pues bueno, sí comentaros un par de cosas en cuanto a lo que es el estado en estos momentos del club, ¿no? Yo creo que por desgracia en algún momento pues trascendió demasiado una reunión que tuvimos pues, con la plantilla, con el cuerpo técnico en las oficinas, ¿no? Evidentemente yo, como os decía en su momento, pues a ver, era una reunión necesaria. Yo creo que la actitud del partido de Melilla no había sido la más correcta, pero creo que fue pues bueno, una simple charla como puede haber en cualquier empresa, ¿no? O sea, hay un problema dentro de cualquier organización empresarial y entre los empleados y un poco los representantes de la dirección en ese caso, pues tenemos que enfocarlo e intentar sacarlo adelante, ¿no? Era una simple charla amistosa, sin más, entre las tres partes que estamos representadas dentro de este club, plantilla, directiva y técnicos, y yo creo que se sacó un poco de contexto en su momento, ¿no? O sea, como bien digo, era un pequeño orden, ¿no? Para poder trabajar un poco más a gustos y para que todo esto fuese un poquito más fácil, ¿no? Yo creo que, como bien digo, se sacó un poco de contexto y por eso estamos hoy aquí, ¿no? O sea, el devenir de estos últimos días, tanto en prensa como quizás más en prensa que en la radio, ¿no? Pero quizás en la prensa sí se está dando o sí se está haciendo demasiado hincapié en algunos puntos que nos están preocupando, ¿no? Evidentemente. O sea, tenemos pues la idea que ha surgido estos días de que si va a haber próximos cambios en la plantilla, que va a haber próximos cambios incluso en el cuerpo técnico, y creemos que en estos momentos, digo creemos y no lo afirmo con rotundidad porque creo que poco favor nos está haciendo este tipo de comentarios, ¿no? O sea, creo que no debemos de perder la referencia de que el viernes tenemos probablemente el partido más importante de la Liga a día de hoy, o sea que es un partido perfectamente asequible contra un rival que en principio es de nuestra liga, que como todos los filiales sabemos cómo pueden afrontar el partido, ¿no? Que con la misma vienen aquí a hacer un partidazo y les sale fatal como realmente les sale un partidazo, ¿no? Entonces, para evitar este tipo de problemas o de situaciones, de que el equipo esté centrado, pues ya se empezó con una pequeña campaña en su momento, ¿no? Contra el partido de Palencia y de Lleida, pues de centrar un poco más a los jugadores. Por desgracia, pues bueno, no ha salido como todos queríamos. Evidentemente, lo que yo sí puedo decir, que tanto directiva, técnicos como jugadores, evidentemente estamos aquí para intentar hacerlo lo mejor posible, ¿no? O sea, aquí ningún jugador, y creo que todo el mundo debemos ser conscientes de que ningún jugador sale a la pista a fallar el tiro o a no trabajar, o los técnicos a hacerlo o a dar los dictámenes contrarios, ¿no? A lo que sería lo lógico. Yo, como bien digo siempre, el pabellón es público, está abierto, o sea, todo el mundo puede venir a ver el trabajo que están realizando durante todas las semanas
y ahí lo veía, ayer hablando en una reunión con Gonzalo, para ver un poquito, pues bueno, por darle ánimos de cara al partido del viernes, pues él me decía que la intensidad con la que se estaba entrenando era bestial, o sea, con lo cual, pues bueno, y es un poco lo que le transmitía a ellos también, ¿no? O sea, el trabajo, como decía un compañero vuestro la semana pasada, trabajando las cosas pueden salir bien o mal, si no trabajas evidentemente estás abocado al fracaso, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que no debemos tener ningún tipo de resquemor ni ningún tipo de problema a la hora de el viernes, pues bueno, un poquito enarbolar el llamado efecto Pazo, ¿no? De una vez por todas, la directiva está haciendo pues una serie de campañas, una serie de proyectos, como bien decíamos antes con lo de la Operación Kilo, para intentar darle un plus de asistencia al pabellón Paco Paz el viernes. Y lo que está claro es que los jugadores y el cuerpo técnico pues están en la labor de tirar para adelante de este proyecto. Evidentemente el primero Gonzalo, porque ayer así se lo hicimos a él, que él un poco nos dijera cuál era la actitud, cuál era la sensación que él tenía en estos momentos. Me decía que era una sensación, pues oye, fastidiada o jodida, podemos hablar claro porque aquí somos todos mayores, porque evidentemente él también estaba jugándose mucho en este proyecto, ¿no? Todos nos estamos jugando mucho, yo se lo decía a él, todos tenemos que ser parte de este proyecto, público, directiva, equipo, técnicos, prensa, todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que sí un poco pedíamos era eso, que se dejen un poco atrás esos comentarios a la hora de hablar de cortes, de cambios, porque al final estamos todos en el mismo barco, yo creo, ¿no? Eso debería ser así, ¿no? Entonces, pues bueno, desde la directiva lo único que queremos hacer saber es que el apoyo es total y absoluto a la plantilla actual, es total y absoluto al cuerpo técnico, entonces, y que no se esperen ni cambios ni ningún tipo de cosas similares, ¿no? Entonces, que quede muy claro eso. Evidentemente, pues tenemos de cara al partido del viernes una baja prácticamente confirmada al 100%, que es la de Pedro, bueno, y a expensas de que los médicos pues, hagan su último dictamen. Roberto en principio no va a tener problemas para jugar, pero sí está mermado. Claro, resulta, esto no es una explicación, no es pues un poco echar balones fuera en estos momentos, ¿no? O un poco intentar aclarar los malos resultados, pero evidentemente la plantilla se hizo con las limitaciones que todos sabéis, o sea, de nadie es extraño el saber que hace 5 meses este proyecto estaba tan en el aire como, o sea, estaba más cerca de no salir que de salir, ¿no? Entonces la plantilla se hizo con unas limitaciones pues exhaustivas, el presupuesto es el que es, no hay manera de modificarlo y entonces pues bueno, evidentemente como en todos los equipos tenemos ingenieros, tenemos capataces y tenemos obreros. En este caso pues oye, pues 2 de los ingenieros resulta que llevaban tocados desde, pues prácticamente desde el partido de Navarra, ¿no? O sea, resulta que Pedro ha jugado infiltrado 2 partidos, que Roberto lleva arrastrando problemas estomacales desde el partido de Navarra. Entonces, claro, a ver, yo con esto lo único que pretendo es pedir un poquito más de paciencia, ¿no? O sea, yo sé que la gente, el público está, pues bueno, oye, un poco dolido, igual que estamos todos, lo que yo antes decía, ¿no? O sea, tú te metes en un proyecto e intentas pues, que todo salga lo mejor posible, ¿no? No nos está saliendo así, pero estamos poniendo los medios para que salga. Entonces, a una pregunta que me hacían el otro día, pues de qué me parecían pues un poco los primeros síntomas de nerviosismo del pabellón el otro día en el partido de Palencia, pues le digo, bueno, pues lo mismo que sentiría yo en ese momento, independientemente de que yo no lo transmita así, ¿no? Pero bueno, al final yo creo que esa impotencia que en estos momentos nos está invadiendo a todos, o ese desánimo generalizado, pues es lo que nos lleva a eso, ¿no? Y yo estoy convencido de que el 100% del público que está aquí en el Paco Paz todos los viernes y todos los sábados viene a apoyar a su equipo porque quiere a su equipo y porque se ve implicado con su equipo, ¿no? Porque forma parte del equipo. Lo que decíamos al principio de temporada era que esto era un proyecto de todos, ¿no? O sea, que nosotros teníamos la suerte de que nos había tocado gestionarlo simplemente. O sea, esto tiene que ser de todos y para todos. Entonces, mucho me temo yo que la gente en ese aspecto tenga un resquemor a cualquier tipo de actuación o a cualquier tipo de actitud que pueda tener el equipo, ¿no? Entonces, de cara al próximo viernes, sí le pido una vez más al público, una vez más a vosotros que estáis aquí, que sois los que tenéis al fin y al cabo que transmitirlo y contagiar un poquillo el ánimo a esa gente, de que una vez más podamos disfrutar por fin este año, esta temporada del efecto Pazo, que todos esos silbidos que en su momento son muestra de impotencia quizás o de inseguridad en algún momento se puedan transmitir en aplausos a la plantilla y que lo que sí os puedo asegurar es que la plantilla está totalmente comprometida con el proyecto, que necesita tranquilidad, que necesita el tener un poco de, bueno, pues de paz quizás en esa primera victoria, no sobre todo en el pabellón. Entonces sí os lo pido por favor que os impliquéis,
bueno, y que el público, evidentemente, en general, pues tenga la implicación adecuada, ¿no? A todo esto, y ya para terminar así un poquito antes, por si queréis preguntar vosotros alguna cosilla, hacer una pequeña reflexión en voz alta, ¿no? O sea, como bien decía antes, hace 5 meses esto era un proyecto que estaba más en el vacío y en el olvido que en la realidad que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? O sea, no podemos olvidarnos de que vosotros sois los que canalizáis un poco pues, las ideas que el club transmite al público y un poco los que informáis, ¿no?, al público. O sea, yo os pediría encarecidamente que por favor hicieseis un acto de implicación entre vosotros y nosotros para que el público pueda realmente revertir en el pabellón parroquial, ¿no? O sea, nos gustaría gozar y ver el apoyo de todos vosotros en este partido del viernes, independientemente y igual que en toda la temporada, ¿no? O sea, creemos que es conveniente que desde la prensa se haga un esfuerzo por llenar el pabellón, no por vaciarlo, porque muchas veces da la sensación con algún tipo de comentario, con alguna noticia, que es como un poco buscar un significado que no tenemos, ¿no? Claro, lees noticias porque al final es inevitable. Yo creo que este año una de las cosas de las que me prometí a principio de temporada era no leer demasiado la prensa, ¿no? Porque bueno, al final pone cosas buenas, pero también pone muchas veces cosas malas. Claro, hay comentarios que pueden ser malinterpretados, ¿no? Yo entiendo, el otro día viendo un programa en Telemiño precisamente, que claro, hacían hincapié a que era conveniente, pues quizás en la formación de la plantilla traer jugadores contrastados, ¿no? O atraer tíos americanos, era en concreto, me parece, creo recordar, ¿no? Claro, o sea, nosotros no debemos olvidarnos de la realidad del club, ¿no? O sea, yo creo que es muy bonito, evidentemente, el poder contar pues, con Copenrad, como se decía en aquel momento, pero claro, tenemos que ser conscientes de que la ficha de ese jugador probablemente implique a 4 jugadores de nuestra plantilla actual. Entonces, claro, ¿qué hacemos? ¿Jugamos con 6 personas o tenemos una plantilla de 6 personas única y exclusivamente, ¿no? O sea, yo evidentemente entiendo que las personas que hacen este tipo de aseveraciones son gente que evidentemente entiende mucho más de baloncesto que yo, a los cuales les tengo un respeto tremendo, pero que bueno, que a mí me gustaría que evidentemente todo el mundo hiciese aportaciones de ideas, pero que también aportasen en este caso por recursos, si ellos pueden tenerlos en su mano, evidentemente, ¿no? O sea, no podemos, al final, pues para aportar ideas, pues evidentemente son todas buenas, pero las que tengan un coste cero son aplicables y las que no, pues bueno, pues tenemos que ser conscientes y realistas, ¿no? Aquí lo que tenemos que ser conscientes es que el presupuesto es escueto, ¿no? Sería lo siguiente, que las épocas de grandes presupuestos y de grandes esfuerzos, todos sabemos lo que le han supuesto a este club, o sea, no podemos olvidarnos de que hace 10 años el club estuvo embargado, o las subvenciones estuvieron embargadas, hasta que al final un empresario particular pues levantó una de esas subvenciones, o sea, levantó uno de esos embargos con su pecunio particular. Hace 3 años una empresa privada tenía las subvenciones del club embargadas, y claro, yo ahora mismo me pregunto, después de leer la prensa y todas estas noticias, digo, ¿cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos en esto realmente? O sea, nosotros queremos que el club siga viviendo o pueda permanecer en la categoría, o aunque sea una categoría inferior, pero que todo el mundo pueda decir y sentirse orgulloso de su club todos los viernes o todos los sábados, sea en oro o en plata, o lo que nos lleva a esto es a hacer un dispendio de algo que no tenemos y que no se le espera, por desgracia, para que el club el próximo año quizás desaparezca. O sea, yo creo que ahí sí tenemos que ser conscientes y ahí sí por eso os pido un grado máximo de implicación. O sea, yo quiero recordar, y lo digo con la boca llena, y no porque yo figurara en esa directiva ya el año pasado, o sea, el tesón y la perseverancia que el año pasado tuvo Roberto en este proyecto, o sea, es probablemente más del 80% de la posibilidad de que el club esté vivo a día de hoy. O sea, Roberto empezó de una forma muy similar a la que nosotros empezamos este año, quizás peor, porque nosotros, gracias a Dios, conocimos la victoria un poquito antes, pero bueno, aunque nos negó después otra vez el abrirnos la puerta, ¿no? Pero yo creo que el tesón que él tuvo y oye, y la señoría y la hombría que él manifestó aquí muchas y muchas veces, porque yo estuve presente, de aguantar. Oye, al final nosotros es nuestro proyecto. Nuestro proyecto nosotros lo vendimos como un proyecto a 4, 5 o 6 años. Claro, si a la primera de cambio nos comparamos con Palencia, el Palencia de hoy, no el Palencia de hace 6, 7, 8 años, o sea, cuando se estaba jugando la permanencia en las últimas jornadas de las ligas. Claro, Palencia es muy bonito hoy, Palencia es un equipo referente de la liga en estos momentos, tanto a nivel económico como a nivel técnico, ¿no? Entonces, claro, por el primer paso tenemos que empezar, y el primer paso tenemos que darlo con el conocimiento de todo el mundo de que esta es la realidad que tenemos en Orense en estos momentos, o sea, y que no podemos gastar lo que no tenemos, aunque el recurso
o este recurso parezca manido a mucha gente, ¿no? Porque también hubo comentarios de que la labor administrativa es muy importante, pero que esto es un equipo de deporte, ¿no? Efectivamente esto es deporte, pero ¿qué más que vosotros, que lleváis implicados en este tema un montón de tiempo, sabéis de las exquisiteces del deporte y precisamente de las exquisiteces del baloncesto? O sea, que si el balón no quiere entrar, de poco vale que te llames Michael Jordan, te llames Johnson o te llames cualquier nombre, Perico de los Palotes, ¿no? Entonces, oye, un poco para no ser repetitivo y para no cansar en este aspecto, yo creo que las consignas quedan claras, el apoyo de la directiva al cuerpo técnico y a la plantilla es total y absoluto. O sea, desmentir con rotundidad absoluta cualquier tipo de comentario que haga referencia a cambios de última hora, cerrar filas en torno al equipo de que todos tenemos que ser uno este viernes a partir de las 9 de la noche, que tenemos que sacar la victoria sí o sí, y de que evidentemente esto es un equipo deportivo, pero que sin la labor económica y sin un poco el departamento de administración, si no funciona, pues estamos fastidiados, sobre todo cuando estamos planteándonos un proyecto a 4 o 5 años y que tiene que empezar, pues evidentemente, por el primer paso, ¿no? Entonces, pues bueno, os agradezco el esfuerzo que hacéis, seguro que no va a ser fácil, porque bueno, al final, como decimos, es deporte y ahí estamos, ¿no? Pero bueno, sí os lo pido encarecidamente, os lo pide el club en este caso, yo soy su representante única y exclusivamente, y una vez más, pues agradeceros mucho la asistencia a esta convocatoria.